¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos una vez más a su canal, La Ley de los Pollitos, su fuente número uno y confiable de información del derecho. Como ya es de costumbre, hoy compartiremos un tema de gran interés para nuestra gente que nos sigue, en donde explicaremos el tema derecho de la propiedad industrial, el cual abarcará conceptos como la propiedad intelectual, derechos de autor, derechos de propiedad industrial, la marca, los avisos, nombres y comerciales, las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, la denominación de origen, conceptos, regiones, derechos de variedad vegetales, la Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales, el Convenio de Berna, el Convenio de París, el Tratado de Cooperación de Patentes, y como ya es de costumbre, todo esto conceptos explicados por los compañeros María de Jesús, Moisés Jesús, Silvia Karina, Diana Karen y por supuesto su servidor José Alfredo. Así como que comenzamos dando una breve introducción de lo que es derecho de propiedad industrial, tomando el micrófono a la compañera Silvia Karina y Diana Karen. La propiedad industrial constituye lo que adquiere el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier producto relacionado con la industria, y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a diferenciar los resultados de sus trabajos de otros similares. La propiedad industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio. A su vez, determina que los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y utilidad deben ser de provecho exclusivo para su inventor. Por otro lado, regula las denominaciones del producto o del comerciante que sirven de atracción y convocatoria para la clientela. Los derechos de propiedad intelectual son derechos absolutos o de exclusión que requieren para su válida constitución la inscripción en el registro. Por otra parte, el interés general exige que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no son perpetuas, y ello determina que las leyes concedan a los derechos citados un tiempo de duración distinto según las distintas modalidades que discriminen esta propiedad especial y temporal. Transcurrido el tiempo de exigencia legal, caducan los derechos. La caducidad puede resultar por defecto de otros motivos, como la falta de pago de las anualidades o cuotas correspondientes, el no uso por el plazo que la ley determina en cada caso y la voluntad, por ende, de los interesados. Las modalidades de la propiedad industrial son las siguientes: derechos que recaen sobre las creaciones industriales, como patentes, modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales y artísticos. El encargado de administrar y hacer cumplir las normas que consagran los derechos de los inventores sobre sus creaciones, o sea, las patentes, y de los comerciantes sobre los signos que utilizan para distinguir sus productos y servicios, las marcas. Es el registro de la propiedad industrial. En los inicios de civilización, los inventos pasaban desapercibidos, ya que el proceso técnico era muy lento. Es probable que el propio inventor no distingue lo que era el producto de su imaginación. No fue sino hasta la Edad Media, en la que los soberanos comenzaron a otorgar privilegios con el objeto de fomentar manufactura. Ese es el primer anteceso de las modernas patentes. El primer privilegio exclusivo otorgado en una invención se otorgó en el año 1427 con relación con un nuevo tipo de barco fabricado por Philip Bott en el 474 en Venecia. Se dicta una ley que se establecería obligatoria para el requisito de las invenciones y otorgaba a los inventores un monopolio por 10 años. En el año 1709, la reina Ana de Inglaterra aprobó que se otorgara a los creadores 14 años de protección, por otros 14 si el inventor seguía vivo. Con ello no hacía sino referar las teorías jurídicas a su tiempo, que derivaban las leyes del derecho natural y de forma más inmediata de distintos privilegios medievales. En el siglo XVIII, el Congreso de los Estados Unidos de América convoque por medio de la Constitución de Estados Unidos de América los autores e inventores del derecho exclusivo sobre sus respectivos inventores y descubrimientos. En 1873, a sugerencia de los Estados Unidos, Austria convocó a 15 países a una conferencia internacional sobre los derechos de patente.
firmándose en 1883 tratados multilaterales de común acuerdo en los que se refería a marcas comerciales y patentes. Para el año 1943 es concedida la primera patente de invenio en Venecia, Italia, a fin de desarrollar un marco legal que corregía las distorsiones del comercio entre los países entre los cuales se vendrían produciendo daños. Se realizan numerosos acuerdos y convenciones, entre los que destacan el Convenio de París en 1883 y los acuerdos sobre el derecho intelectual relacionados con el comercio. Una vez dada esta breve introducción, ahora sí empecemos con los conceptos, y el primero lleva por nombre propiedad intelectual, expuesto por la compañera María de Jesús. Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente en este nuevo episodio del podcast. Espero que se encuentren muy bien y bueno, comenzamos con el tema que es del derecho de la propiedad intelectual. Bueno, esta es una rama del derecho público y tiene por objeto la protección de las creaciones de la mente, tales como las invenciones, las obras literarias y las artísticas, los símbolos, los nombres e imágenes que se utilizan en el comercio. Bueno, la propiedad intelectual es protegida a través de la propiedad industrial y los derechos de autor, y a su vez el derecho mexicano protege la propiedad industrial mediante la regulación y el otorgamiento de patentes de invención. Bueno, además de los registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, las marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, la declaración de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y las regulaciones de secretos industriales. Esto permite que se obtenga reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones, al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público. El sistema de protección industrial y la protección intelectual procura fomentar un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación, y de esta manera pues apoyan a las nuevas generaciones que igual innovan con nuevas marcas, productos, etc. Y bueno, los derechos de la propiedad intelectual pueden ser también considerados como activos en un emprendimiento o empresa, más aún en países que hacen un gran uso de la propiedad intelectual, como es en Estados Unidos, donde existen verdaderas industrias destinadas a la explotación de derechos de propiedad intelectual, y es muy normal que estas empresas tengan incluso más valor que los activos tangibles. Por ejemplo, la marca de Apple y la marca Coca-Cola, que es el secreto industrial, ¿no? Entonces estos son algunos ejemplos, por mencionar algunos, de cómo es que llega a tener tanto impacto en una empresa la propiedad intelectual. Un dato curioso de este tema es que la cerveza Bass fue la primera marca en registrar su nombre y logotipo en el mundo bajo la legislación de protección de marcas en Inglaterra 1873, y la marca expedida en México corresponde a una marca de fábrica para distinguir cigarros y puros, los Orizabeños y Manzón, otorgada el 4 de julio de 1873. Bueno, gracias a usted sabemos más sobre este tema, o más bien tenemos un conocimiento más a fondo, ya que varios piensan que solo es una cosa de tener una idea y ponerla a nuestro nombre. Pues si bien es eso, pero no, ya que uno tiene que pensar bien su idea, diseñarla bien, que no esté a medias ni nada, porque si la subes a medias o a la mitad, que sería lo mismo, pues otros pueden ver tu idea y pueden complementarla, incluso cambiar esa parte. Y tú vas y ves ese diseño nuevo y dices, oye, esa fue mi idea, te voy a demandar por qué la usaste. La verdad no procede, ya que como tú la dejaste a la mitad, ellos pueden decir, no, pues tan solo nos inspiramos un poco sobre tu diseño y ya. Pero bueno, me imagino que también está relacionado con los derechos de autor, que es en su duración, que es hasta donde viva esa persona, más 100 años.
¿Acaso estoy mal, compañeros? ¿O la persona que nos están escuchando? Una vez entendido esto, empecemos con nuestro siguiente concepto llamado derechos de autor, tomando el micrófono al compañero Moisés Jesús. Hola, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Pues gracias, compañeros, por pasarme el micrófono a mí. Pues hoy les voy a hablar sobre los derechos de autor. Imagino que todos ustedes han escuchado sobre la palabra copyright en la escuela, en la calle, incluso en la casa, cuando están viendo sus videos de YouTube, Facebook, Twitter, donde esas personas dicen: no puedo poner la canción que trae este juguete o la canción que trae X cosa porque no tengo los derechos de autor y me pueden sancionar. O también cuando están haciendo resúmenes de historietas cómicas, películas, no puedo poner la imagen como tal porque YouTube me lo censura, me lo desmonetizan e incluso me pueden llegar a bloquear el canal, así que lo siento, pero no puedo poner la imagen. Todo eso se refiere al copyright. ¿Alguna vez te has preguntado qué es o qué es el derecho de autor? Que sería lo mismo. Pues iniciemos. Los derechos de autor es la persona que crea algo, una obra de arte, canciones, esculturas, pinturas, danzas, o también los platillos. Ahora, ¿a qué se refiere los derechos de autor? Si la anterior definición que fue solo ¿qué es el autor? Los derechos de autor son otorgados por el Estado a todo creador de obras, en virtud del cual el autor puede gozar de derechos de tipo personal, cual él recibe el nombre de derecho moral, económico o también llamado derecho patrimonial. Ahora, te estás preguntando ¿a qué se refieren con eso de derecho moral, el derecho patrimonial y hasta cuándo vence la licencia o ese título o hasta qué cosas pueden cubrir? Pues si bien el derecho moral consiste en cuando a la persona se le reconoce a todo autor para que no quieran quitar alguna parte de su obra. Un ejemplo son las canciones. Cuando un autor sube su canción y otro pues la quiere tomar y modificar un poco y esa persona no tiene los derechos de autor, pues fácilmente es demandado. Ahora, ¿qué es el derecho patrimonial? Este nos dice qué facultad tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, así como para autorizar a otros o incluso prohibir la explotación de su obra. Un ejemplo lo podemos ver con los cómics y las películas, ya que los personajes que aparecen en ellas van a generar grandes ganancias al crearse figuras, mochilas, ropa y otras cosas. Si bien esto, así que el autor puede decir: no, pues yo quiero que se cree figura de tal y se distribuya, y en dado caso que alguien más vea y copie una de sus figuras, fácilmente pueden demandarlas o vestirlas igual que a ellas. Ahora, si bien este título está proporcionado a la vida de la persona que se puso como el autor, esta acaba cuando él muere y 100 años más. Existen algunas excepciones y salvedades que están en la ley. Y te preguntarás, ¿cómo es que podemos pedir permiso para usar algo que tiene derechos de autor? Si bien este puede ser de dos maneras: de manera personal, que es ya sea hablando por teléfono, mandarle un correo electrónico o incluso una carta. Hoy en día casi no se usa ese medio de carta. O también puede ir al instituto y decir: no, pues pido permiso para usar ese trabajo, lo que tiene derechos de autor, así que me pueden agendar una cita para poderlo usar y ellos te la dan. Ahora, ¿qué obras protegen los derechos de autor? Pues si bien estas pueden ser literarias, música con o sin letra, dramáticas, danzas,
esculturas ya sea de mármol o plásticas, caricaturas e historietas, arquitectónicas, cinematográficas y audiovisuales. También pueden ser los programas de radio y TV, programas de cómputo, fotografías u obras de arte aplicados ya sea el diseño gráfico o textil. También están las pictóricas o de dibujo. Bueno, esto sería todo de este tema. Bueno, pues como lo acabas de decir, compañero, este tema de los derechos de autor lo vemos muy comúnmente y es importante saber que principalmente el objetivo de los derechos de autor pues es otorgar a los titulares reconocimientos por sus obras en el plano intelectual, garantizando de esta forma el control sobre su uso a través de cualquier medio, sin temor a que se realicen copias no autorizadas o actos de piratería, porque ya se sabe que la piratería pues es un problema que aqueja actualmente demasiado a los titulares de las obras cotidianamente y es importante que pues exista un control para erradicarla. Exactamente, Moisés. El copyright es muy importante puesto que permite a terceras personas que no hagan uso de las obras. Personalmente, yo lo he visto en Facebook, donde silencian una parte del audio y aparece una leyenda que dice: el audio fue silenciado por derechos del autor. O, como lo mencionaste, en YouTube sabemos que en esta plataforma podemos monetizar, pero si usamos alguna canción, audio, fragmento, video, etcétera, no nos deja subir el archivo, el video, o simplemente nos aparece una notificación donde no podremos monetizar por los derechos del autor de dicha obra. Y siguiendo con los conceptos, nos encontramos con derechos de propiedad industrial, explicado por Silvia Karina. La propiedad industrial es el derecho que otorga el Estado a una persona física o moral sobre una invención, diseño industrial, modelo de utilidad o signo distintivo que proviene de las creaciones de la mente humana. Una invención es la creación humana que permite, en la práctica, transformar la materia y la energía para su aprovechamiento con la finalidad de satisfacer alguna necesidad o para dar solución a un problema técnico determinado. Las marcas son signos vitales que identifican productos o servicios de otros de su misma clase en el mercado. Y los avisos y nombres comerciales son frases o oraciones que otorgan por objeto anunciar al público establecimientos o negocios comerciales, industriales o de servicios, así como también productos o servicios para distinguirlos de los de su especie. Una vez entendido qué son las marcas y los avisos comerciales, podremos pasar al desarrollo del tema del INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. Es el único organismo con la facultad legal de otorgar o rechazar el título de propiedad de marcas y patentes. Ya tenemos entendido qué es una marca. Su misión es garantizar que la intervención del Estado en el campo de la protección de los derechos de propiedad industrial otorga a los titulares de la seguridad jurídica necesaria para el aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e inventiva. Promueva la inversión privada, la creación de empleos, el desarrollo económico y en general la competitividad del país. Las figuras jurídicas que protege el INPI son patente, que es el proceso que demuestra ser nuevo a nivel internacional. Los modelos de utilidad, que son aquellas modificaciones a inventos, herramientas y maquinaria ya existentes para mejorar su desempeño. Y diseños industriales, como son modelo industrial, dibujo industrial, marca, aviso comercial, nombre comercial y denominación de origen. La protección de la propiedad industrial tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada a dichas figuras. Es por ello que el instituto se rige bajo 3 características de los derechos de propiedad industrial. Estos son exclusividad, donde el titular es el único autorizado para explotar comercialmente lo que ha protegido. Como segundo
Como segunda característica está la territorialidad, que son los derechos otorgados dentro del territorio nacional y son independientes a los otorgados de otros países. Y por último, la temporalidad, que es el tiempo estipulado durante el cual se puede explotar comercialmente lo protegido. El INPI contribuye a que el sistema educativo, la investigación, la actividad empresarial y la creatividad de la población se integren en la cadena de valor, que aporta a la sociedad los beneficios derivados de la innovación, las buenas prácticas, el uso de signos distintivos, la mejora continua y la actividad inventiva de la comunidad científica e industrial mexicana. Sabemos que el emprendimiento es algo que se ve muchísimo hoy en día, principalmente por la pandemia, pero cuando alguna persona tiene una idea, o ya sea a lo mejor el caso de algún pantalón, que sabemos que los pantalones de mezclilla pues no es un invento, ¿verdad? Pero puede que surja una marca y esa marca tiene que proteger sus diseños. Bueno, entonces puede acudir directamente al INPI para que se registre su marca y así evitar que terceras personas hagan uso de sus diseños y en dado caso proceder legalmente. Estos registros se puede hacer ya sea de acudir directamente al INPI, que en estos casos no se puede por la pandemia, en línea, o hay ciertas empresas que se dedican al reconocimiento de patentes, pero ya sea desde una empresa privada o desde línea. Al registrar nuestra marca no solo obtenemos la patente que nos asegura que es nuevo y único, dándonos todos los derechos sobre dicha empresa, además nos protege ante el uso de terceras personas. Muchas gracias por la información, compañera Silvia. Como bien lo decías, el INPI nos ayuda a proteger los modos de utilidad, diseños industriales para evitar plagios de logos y así evitar que tantas personas se confundan de su empresa favorita. Comprendido lo anterior, podemos decir que la propiedad industrial es un elemento esencial y constante en la realidad que nos rodea. Todo aquello que utilizamos en nuestra vida cotidiana es el resultado de grandes o pequeñas innovaciones de todo tipo, como por ejemplo las mejoras y las nuevas funcionalidades que hacen que determinen productos tengan la apariencia que hoy o funcionen de la manera en la que lo hace. Además, para poder asegurar el desarrollo tecnológico, industrial y comercial de un país, resulta esencial una adecuada y efectiva protección de invenciones, en el sentido de que la propiedad industrial se dirige a proteger los inventos y las creaciones y garantiza al inventor o a la empresa innovadora la explotación monopolística de su invento. En definitiva, que el proceso de innovación es un proceso empresarial vinculado al mercado que mejora la competitividad y necesidad de la protección. La propiedad industrial fortalece el sistema empresarial, otorga beneficios económicos, así como el uso de sus derechos, y permite la planificación y ejecución de las políticas de crecimiento industrial. Vaya que es un concepto muy interesante, pero debemos seguir con los conceptos, y el que sigue lleva por nombre las marcas, los avisos y los nombres, tomando el control la compañera Diana Karen. Hola, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este video podcast. Es un gusto explicarles este tema que para muchos de nuestra audiencia no han escuchado, más dicho no tienen el conocimiento de este tema. Bueno, para empezar les explicaré qué es una marca. Una marca es todo signo visible que distingue los productos o servicios de otros de su misma especie o también en el mercado. El registro de una marca, misma, tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conocido como el INPI, y esta se podrá renovarse por periodos de la misma duración. Después de esta explicación podemos comprender qué es una marca y por otra parte veremos cómo construir una marca utilizando dos signos diferentes. El primer signo es lo que necesitamos, las denominaciones y las figuras visibles. Es decir, vamos a identificar los productos o servicios que se aplican o los servicios que vamos a ofrecer. El segundo, vamos a utilizar lo que es los nombres sociales, las denominaciones, como más conocido son las razones sociales. Siempre que no puedan ser comprendidos en el artículo, el nombre propio de una persona física, siempre y cuando no se confunda con otra marca ya registrada o más bien con un nombre comercial ya publicado. A continuación les explicaré qué es un aviso comercial.
Bueno, un aviso comercial se considera las frases o oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos, negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para que sean pues ser distinguidos. También un aviso comercial, ese como el anterior, como las marcas, igual tiene una vigencia de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y esta se podrá renovar por periodos de la misma duración. Los requisitos de un aviso comercial se deben basar en la solicitud escrita del titular de la identidad académica o dependencia, dirigida por el abogado general, mediante el cual se solicita el registro de la marca y o registro de un aviso comercial específico. Para ello necesitamos 5 requisitos. El primer requisito es el tipo correspondiente y la clase. El segundo requisito es la marca denominada, que se debe anexar 5 datos de la marca en medidas de 10 por 10 centímetros. El tercer requisito necesitemos lo que es el comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Este documento debe ser el original. El cuarto lo que necesitamos es el documento que acredita la personalidad del representante legal. Y por último tendremos lo que es la constancia de inscripción en el requisito general de poderes del INPI, que anterior es lo que es el Instituto Mexicano de la Providencia Industrial. En este caso solamente es la copia. Y por último les voy a dar el tema de los nombres comerciales. Pero para ello también otra definición de un aviso comercial es una frase que acompaña a tu marca, que esta no le va a permitir a tus clientes recordar fácilmente lo que es tu establecimiento, tus productos, tus servicios y tanto tu marca. Y ahora sí, les voy a decir qué es un nombre comercial. El nombre comercial es la denominación de tu comercio, establecimiento, empresa o industria, y esta se puede solicitar lo que es su publicación para protegerlo. Tu nombre comercial puede protegerse en la colonia, en la ciudad y tanto en el estado donde ofreces tus productos o donde ofreces tus servicios a tu cliente, el cual los va a poder identificar y consumir habitualmente. Esta publicación tendrá efecto igual como las otras dos anteriores, lo que es 10 años, y esta igual la puedes renovar por periodos iguales. Antes de iniciar el trámite de publicación, asegúrate de que tu nombre comercial sea único, y también tenemos que considerar que la ley de la propiedad industrial establece que no se puede aplicar un nombre comercial similar o igual a otros, ni a otras marcas similares o iguales que ya se hayan solicitado o registrado previamente. Para ello, se deberá consultar a la base de datos de Marcanet, y tenemos que revisar que los nombres comerciales publicados, así como las solicitudes de registro de marcas y los registros ortográficos. En otras palabras, el aviso comercial sería el eslogan, o bueno, eso es lo que yo pienso. Si me permite dar un ejemplo de eso, sería el de Sabritas, que dice: aquí no puedes comer solo uno. Pues este nos recuerda cuál es el producto y la marca. Pero para hacer una marca también se debe de considerar las formas tridimensionales, los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. O bueno, esto sería de mi parte. Como lo mencionó mi compañero, este tratado tiene demasiadas ventajas y una de ellas es la facilidad del trámite. Basta que el solicitante presente una única solicitud internacional de patente dentro de los 12 meses después de presentada la primera solicitud de patente ante la Oficina de Patentes Nacional o Regional, para que se ponga en marcha el proceso de solicitar protección por parte de 152 países. Esto resulta ser de gran ayuda para los que buscan realizar este proceso, y pues se ahorran bastante tiempo con solamente presentar una solicitud en un solo lugar.
Una vez comprendido lo anterior y siguiendo con los conceptos, nos encontramos con las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, expuesto por su servidor. Podemos decir que de acuerdo a la ley de la propiedad industrial, una invención es toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento para el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Antes de presentar una solicitud ante el IMPI, es importante conocer los requisitos y características que éstas deben cumplir. Como lo es, la invención debe de ser nueva, resultado de una actividad inventiva y debe tener la aplicación industrial. Se obtiene protección bajo patente para productos y procesos, y son registrables bajo la figura de diseño industrial, los dibujos industriales, la combinación de figuras, líneas o colores. Y son registrables bajo la configuración de modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición configuran una estructura o forma, presentan una función diferente respecto a las partes que integran, ventajas en cuanto a su utilidad. Ejemplo, el descubrimiento de Benjamin Franklin de los efectos eléctricos de los relámpagos lo llevó a inventar el pararrayos alrededor de 1752. Esta invención sigue utilizándose en la actualidad y ha mejorado mucho la seguridad de los edificios durante las tormentas. Otro ejemplo puede ser lo sucedido en 1850, cuando tenía 12 años, Margaret Kidman presenció un grave accidente en una fábrica de tejidos. Preocupada por la seguridad de los trabajadores de la fábrica, inventaron un dispositivo de frenado que permitía detener los telares eléctricos en caso de problemas. Su invención fue utilizada en numerosas fábricas de tejidos, en lo que mejoró la seguridad de los trabajadores. Esa no fue la más de las primeras invenciones de Margaret. A lo largo de su carrera obtuvo más de 25 patentes, una de las cuales era relativa a bolsas de papel con fondo plano que todavía se utilizan en algunas tiendas hoy en día. Ahora bien, los modelos de utilidad son títulos de propiedad industrial que, al igual que las patentes, protegen de invenciones, pero en caso de valor creativo o de innovación no radical. Por lo general, los modelos de utilidad se aplican a invenciones de menor complejidad técnica, razón por la que se les conoce como pequeñas patentes, innovaciones de utilidad o patentes a corto plazo. El procedimiento para obtener protección mediante el modelo de utilidad suele ser más breve y sencillo que el relativo a una solicitud de una patente. Por lo general, los modelos de utilidad se refieren de las patentes de invención en los siguientes aspectos. Entre los requisitos para obtener un modelo de utilidad que los exige para las patentes, la ley establece que un modelo de utilidad será patente cuando sea nuevo y sustentable de la aplicación industrial. Se exima el modelo de utilidad de nivel invento que es necesario para que las patentes de invención. No obstante, no exigir del nivel invento propio de las patentes. No se considera una patente cuando un modelo de utilidad solamente presenta diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilizada diariamente con respecto a invenciones o modelos de utilidad anteriores. En la práctica, la protección en la calidad de modelos se utiliza y suele ser utilizada en la relación con innovaciones que aportan mejoras, ante todo como criterio prioritario. Ejemplo de ello, se pueden proteger como modelos de utilidad herramientas, aparatos, dispositivos, partes móviles, utensilios y otros sujetos similares. No se puede proteger como modelo de utilidad los procedimientos u otros signos distintivos, como por ejemplo de una marca de ropa. Otro ejemplo, un modelo de utilidad sería una máquina limpiadora que incluye un mecanismo novedoso que le permite llegar a limpiar zonas de difícil acceso, o una herramienta agraria que cuenta con un sistema de cuchillas que le permiten ser más efectivas a la hora de sacar la hierba. El diseño industrial. Un registro de diseño industrial es un derecho exclusivo de explotación concedida por el Estado a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a la persona que realiza dicho diseño industrial y al titular de este, es decir, el inventor y el diseñador, un titular del mismo. Los diseños industriales pueden ser dibujos industriales, que son toda la combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan de un producto industrial con fines de ordenamiento y que le den un aspecto peculiar y propio. Los modelos industriales constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial que le den la apariencia esencial en cuanto no implique efectos técnicos. A partir de la reforma del presente año, el registro de dichos industriales tendrá una vigencia de 5 años a partir de fecha de presentación de la solicitud y renovable por iguales hasta un máximo de 25 años, sujeto al pago de las tarifas correspondientes. Otra manera de hablar de los modelos de utilidad, estos se establecieron en el artículo 54 de la ley, en donde los modelos de utilidad son instrumentos, aparatos, herramientas y dispositivos.
Las patentes son de suma importancia, así como también su registro, pero también existen los modelos de utilidad que tienen diferencias con las patentes, porque los modelos de utilidad se conocen como patentes pequeñas, pero ambas tienen que ser nuevas y originales. Este proceso para registrar, aunque el de las patentes es más pequeño, considero que es igual de riguroso porque se tiene que comprobar la originalidad y el cumplimiento de ciertos requisitos para otorgar dicha patente. Ese fue un tema muy extenso, pero demasiado importante, y dejándolo por finalizado nos encontramos con el siguiente concepto, la denominación de origen, conceptos y regiones, pasando el micrófono a la compañera María de Jesús. Bueno, pues continuamos y la Ley de Propiedad Industrial define el concepto de la denominación de origen conforme a lo siguiente. Se entiende por denominación de origen el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este los factores naturales y los humanos. Bueno, pues una denominación de origen existe sin necesidad de que se declare la existencia de esta. Es decir, que regularmente, por la costumbre o la tradición, algunos productos con características especiales o singulares son designados con el nombre del lugar donde se producen, o dicho de otra manera, pues son designados con el nombre del lugar donde tienen su origen o que indican su procedencia. Sin embargo, para que pueda ser considerada esa indicación de procedencia una denominación de origen y pues ser protegida como tal por medio de la declaratoria respectiva, debe cumplir con 3 condiciones principales, que son las siguientes: que la denominación de origen deberá estar constituida por el nombre de un lugar o región geográfica del país. Luego, que con dicho nombre se designe un producto originario de esa región geográfica. El tercero es que el producto tiene características y cualidades especiales respecto de productos de su misma clase o especie y que éstas se deban exclusivamente al medio geográfico, incluido de este último los factores naturales y los humanos. Por ello es que vemos a varias empresas con este problema de no tener la denominación de origen, porque sus productos pues no tienen algo que los diferencie de los demás. En caso de algunas, por ejemplo, jóvenes, que es lo más común, que es más comúnmente pues verlos, que se les ocurren nuevas ideas y nuevas cosas con los materiales o con las plantas o con lo que se encuentra dentro de su región. Así sí se puede obtener la denominación de origen, teniendo un atributo o algo, una característica que los haga diferentes de los demás. Bueno, respecto a la última parte del concepto de la denominación de origen, que se refiere a los factores naturales y humanos, a efecto de ejemplificar cuáles pudieran ser estos factores, mencionaremos pues los siguientes. Los factores naturales son las características y la composición del suelo, la temperatura, la humedad, la altitud sobre el nivel del mar, el clima, y los factores humanos pues es la tradición y costumbres, especialización en un determinado arte o oficio, utilización de procesos especiales. A la fecha, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha declarado la protección de las siguientes 14 denominaciones de origen y que son orgullosamente mexicanas. La primera es la ámbar de Chiapas, arroz del estado de Morelos, bacanora, café de Chiapas, café Veracruz, charanda, chile habanero de la península de Yucatán, mango ataulfo del Soconusco de Chiapas, mezcal, olinala, sotol, talavera, tequila y vainilla de Papantla. Bueno, esas son las 14 denominaciones de origen que se han declarado oficialmente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y pues algunos de los beneficios de los productos identificados con denominación de origen se dan en el sector económico, ya que brindan mayores oportunidades al sector productivo en México, como es la industria, los artesanos, los campos, los comerciantes y los productores, al mismo tiempo que se protege al consumidor. Y bueno, esto es algo súper bueno para nuestro país, algo que, como ya lo acabamos de ver, son 14 denominaciones, y que todo esto genera empleos, todo esto, la producción de todos estos productos
pues son realmente muy beneficiarios para el país, porque de esta manera, como ya lo mencioné, la industria, los artesanos, los campos, los comerciantes, los productores tienen abren un sector económico y abren mayores oportunidades para el sector productivo, y eso beneficia bastante al país. Entonces podemos decir que las denominaciones de origen son relevantes, pues otorgan al pequeño empresario una certificación de su exclusivo origen, lo cual concede un reconocimiento específico que lograría atraer diferentes consumidores. De esta manera se estaría contribuyendo al crecimiento económico de la industria de nuestras regiones. Bueno, este tema nos dice que la denominación de origen es más complicada de lo que uno puede pensar, ya que hasta yo pensé que solo era cosa de decir el lugar de origen es este y ya, pero no, nos dice que debemos de llevar el nombre del lugar, cómo es su naturaleza, su clima y demás. Bueno, pues me imagino que se aplica para productos agrícolas, alimentos, vinos, bebidas, artesanías y algunos productos industriales. Bueno, es lo que yo me imagino que eso también implica sobre este tema. Y en nuestro séptimo concepto nos encontramos con derechos de variedades vegetales, expuesto por los compañeros Moisés y Silvia. Hola, estamos aquí conmigo de nuevo. Hoy les voy a hablar sobre los derechos de variedades vegetales. Para comprender los derechos de obtentor, primero se necesita saber ¿qué es un obtentor? Bueno, ese, de acuerdo a la ley, es una persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento obtenga y desarrolla una variedad vegetal de cualquier género y especie. Los derechos se traducen en beneficios para el obtentor. Adquiere reconocimiento legal como el creador de una variedad vegetal. Cuenta con exclusividad para aprovechar y explotar hasta por 18 años la variedad. Y estos derechos son instantáneos, no se pueden transmitir a otras personas. Ahora, los derechos de obtentor están contenidos en la Ley General de Variedades Vegetales y en su reglamento, así como las disposiciones administrativas, sanciones, etc. El certificado que se emite como reconocimiento de dicho derecho se conoce como título de obtentor. Es importante conferir derechos de obtentor, ya que con ello se alimenta y promueve la investigación e innovación. También es la generación de nuevos materiales de beneficio que van a beneficiar directamente a la sociedad en la adopción, práctica y consumo. Ahora, la SAGARPA es el acrónimo en el que se identifica la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la República Mexicana. Si bien esta depende del Poder Ejecutivo Federal, que se encarga primordialmente de administrar los recursos federales para el desarrollo rural de la nación. Entre las múltiples funciones y distribuciones que goza esta, están, de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal en el artículo 35. Las siguientes son las más relevantes: fomentar y organizar las investigaciones ganaderas, agrícolas, avícolas, silvícolas y apícolas, organizar y actualizar los diferentes estudios económicos relacionados con la vida rural, cuál es fomentar la actividad pesquera, fomentar y organizar el sector de la industria artesanal, de las artes populares, en colaboración de la Secretaría de Desarrollo Social, que es la SEDESOL. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural. Impulsar e integrar proyectos de inversión, requisitos generales para fomentar parte del SAGARPA. En el momento de presentar su solicitud, los requerimientos generales que deben cumplir las personas que desean adquirir algún apoyo adicional a los específicos en cada componente son los siguientes. 1. Está registrado en el padrón único de beneficiario de la SAGARPA de manera vigente en el momento de presentar la solicitud y mantener los datos actualizados.
2. Presentar en las ventanillas físicas o electrónicas en los plazos definidos. Ahí en la oficina. 3. Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Zagarpa por haber cumplido las obligaciones correspondientes. 4. Presentar escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que en el año fiscal 2017 no recibió o está recibiendo apoyos para el mismo concepto de administración pública federal que implique duplicar de apoyos, estímulos o subsidios, salvo que se trate de proyectos por etapas. 5. En su caso, presentar escrito bajo protesta, es decir, verdad, en el cual se manifieste que cuenta con la infraestructura y el equipamiento necesario en sus domicilios fiscales o sedes específicas de operación que les permite utilizar el apoyo para los fines autorizados. Y 6. No estar incluido en el directorio de personas físicas o morales que pierden su derecho de recibir apoyos o entregar información que no sea verdadera ni fidedigna o que impida la verificación física o documental del producto o servicio objeto del apoyo, que está a cargo de la Oficialía Mayor de la Zagarpa. Ahora le paso el micrófono a la compañera Silvia. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, por sus abreviaciones SNICS, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, creado en 1961, que tiene entre sus principales atribuciones la certificación de semillas, así como también la verificación a comercios para que los productores dispongan de semilla de calidad de acuerdo a la Ley Federal de Producción, la certificación y comercialización de semillas, así como el registro de variedades vegetales en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y en la Gaceta Oficial de Derechos del Obtentor, conforme a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Además, coordina la estrategia denominada SINARREFI, que contribuye con la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos fitogenéticos. Este es el encargado de normar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semilla y variedades vegetales, en coordinación con diversos organismos públicos y privados, instituciones de investigación y agricultores. Las 3 secciones estratégicas del SNICS es contribuir a salvaguardar y aumentar la producción y calidad de los productores agrícolas desde su origen, que es la semilla. Sus 3 actividades principales son verificar y certificar la calidad y el origen de las semillas, proteger legalmente los derechos de quien obtenga nuevas variedades de plantas a través de un derecho de obtentor, coordinar acciones en materia de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, así como también su misión es mantener actualizado y en armonía con estándares internacionales el sistema que norma y fomenta las semillas, los recursos fitogenéticos y las variedades vegetales como insumos de calidad que contribuyen a incrementar la sanidad, productividad y competitividad agropecuaria a través de la integración de un marco normativo técnico y operativo eficaz, fortaleciendo las capacidades institucionales y nacionales. El campo es algo que siempre se debe de proteger, es uno de los sectores muy importantes en todo el mundo, porque de ello tenemos los alimentos que consumimos, y por ello es necesario que exista una certificación de calidad y origen de las semillas, porque no podemos consumir por decirlo cualquier cosa o algo que esté en mal estado. Como sabemos, el SNICS se encuentra dotado de facultades tales como la protección legal de los derechos de todo aquel que obtenga nuevas variedades de plantas, y también la coordinación de acciones en materia de recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, y como mencioné anteriormente, la certificación y verificación del origen y calidad de las semillas. Considero que la Zagarpa es una de las secretarías con más relevancia en la sociedad,
ya que cuenta con distintas responsabilidades, tales como elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras, abastecer al mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares, mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos. También es revertir el deterioro de los ecosistemas a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad, y conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural, además de promover acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural. Y bueno, está muy enfocado a los agricultores, como su nombre lo dice, y a las comunidades rurales, y realmente es bastante importante que esto suceda y que esto realmente se lleve a cabo, sus obligaciones y sus responsabilidades de la Zagarpa de la manera adecuada, porque realmente dependemos de los agricultores, de nuestros agricultores, de las zonas rurales que se dedican a trabajar el campo, y me parece que sus derechos, sus ingresos y todo lo que pues les confiere a ellos no se deben de dejar de lado. Son muy importantes y muy necesarios para nuestra sociedad, y realmente es algo bastante importante y bastante necesario que se tomen en cuenta y que se realicen las responsabilidades de esta secretaría. Por otra parte, la certificación de la calidad de las semillas. Esa regulación por la Ley Federal de Producción ofrece al productor certeza jurídica de lo que están sembrando en cuanto al cultivo, variedad y producción, calidad y cantidad. Entendiendo esto, seguimos con los conceptos, y el que sigue es la Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales, expuesto por la compañera Diana Karen. Muchas gracias. Para comprender este tema es necesario definir que la Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales es conocida como la UPOV, que ésta se encarga de administrar un sistema internacional de los derechos de propiedad intelectual que protege los derechos fitomejoradores y promueve la innovación en el ámbito de la agricultura. Esto surge desde el año 1997, donde México es un miembro de la OPV, que es la organización cuya misión es proporcionar, fomentar un sistema eficaz para la protección de variedades vegetales con miradas al desarrollo de nuevas variedades para el beneficio de la sociedad. Muchos se han de preguntar ahorita que para qué sirve la OPV, que la misión que tiene la OPV es promocionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de variedades vegetales con miradas al desarrollo de nuevas variedades vegetales para el beneficio de la sociedad. Por otra parte, la UPOV es una herramienta en línea que permite transmitir en las oficinas participantes de los datos de la solicitud en el formato exigido. También tiene su fácil acceso a la formulación de solicitud, que puede visualizarse en varios idiomas. La mayor parte de la información que figure en el cuestionario técnico será traducida automáticamente. Los datos permanentes pueden volverse a utilizarse en las solicitudes posteriores. También tiene la posibilidad de asumir diferentes roles, como es el redactor de la solicitud, firmante, traductor y el agente. Y por último, esto puede ser controlado, seguro y confiable. Sus principales ventajas son: es 100% seguro, que guarda todos los datos y es 100% confiable de forma segura. En tanto, el estatus es un seguimiento de las solicitudes. Es una plataforma web que es la protección de variedades vegetales. Es agradable que existan organizaciones que protejan y promuevan las variedades vegetales. Por lo abordado en este podcast, puedo decir que esta organización trabaja en conjunto con la SNICS, puesto que esta organización certifica la calidad y el origen de las semillas. Bueno, este también entraría en el capítulo anterior,
O bueno, eso es lo que yo estaría opinando, ya que está tomando el tema de los derechos de variedades vegetales, aunque se inclina más para que sería un complemento más del tema, ya que al investigar un poco más, esta no está bien relacionada que digamos al 100%, pero de que están relacionados en un 50% o incluso menos, me imagino que tiene como objetivo, que como tiene un objetivo, debe tener también, que sería un convenio, ya que estamos hablando de varios países, el cual me imagino el convenio sería el siguiente. Es el fundamento en el que se apoyan los miembros para fomentar el fitomejoramiento mediante la concesión a los detentores de variedades vegetales de un derecho de propiedad intelectual, el derecho de detentor. Bueno, es lo que yo estaría opinando, no sé ustedes. Y los del público, ¿qué es lo que estarían diciendo? ¿Qué es lo que se imaginan ustedes? El siguiente concepto lleva por nombre el Convenio de Berna, explicado por su servidor. Bueno, este convenio surgió en 1886 para la protección de las obras literarias y artísticas que hasta la fecha amparan el nivel internacional de derechos de los autores, con el fin que tengan el privilegio de controlar el uso de sus obras literarias, artísticas o científicas, así como recibir retribución por su utilización. Con 163 países incorporados, este convenio, conocido comúnmente como el Convenio de Berna, es el más conocido y firmado a nivel mundial. Establecido el 9 de septiembre de 1886, trajo consigo una nueva visión acerca del derecho de autor, así como reformas y adiciones de la ley de los países. Ha sufrido cambios en varias ocasiones: en París en 1896, en Berlín en 1908, en Berna en 1914, en la Roma en 1928, en Bruselas en 1948, nuevamente en la Roma en 1961, Estocolmo en 1967, nuevamente París en 1971 y una corrección en 1979. El Convenio de Berna ha sido fuentemente de inspiración para el establecimiento de las leyes sobre el derecho del autor en los países permanecientes, a pesar de haber sido el incipiente de la legislación de fines del siglo XIX, para que sean protegidas de los derechos de los autores sobre sus obras literarias. Los países a los que se aplica el Convenio de Berna deben estar constituidos en una unión. México firmó su adhesión el 24 de julio de 1971, la cual la ratifica el 11 de septiembre de 1974 y entró en vigor el 17 de diciembre de 1974. Las producciones que están protegidas por el Convenio de Berna se hallan en el campo de la literatura, la ciencia y el arte, cualquiera sea el modo o forma de expresión. Para obtener el Convenio de Berna, un autor debe ser originario de un país miembro de la Unión, haber publicado su creación por primera vez en algún otro país también le da unión a vivir allí. Esta protección la concede el convenio en un autor durante su vida y por 50 años después de su muerte. No obstante, por algunas obras de la duración de la protección podría ser menor o mayor según la legislación local. Esta protección aplica a las obras que no han pasado de dominio público en el país de origen. Todo esto que nos acabas de mencionar es demasiado importante tenerlo en cuenta, sin dejar de lado que los tres principales principios que se tomaron en cuenta en este convenio pues son los siguientes. El primero es que las obras originarias de uno de los estados contratantes, es decir, las obras cuyo autor es nacional de ese estado o que se publicaron por primera vez en él, deberán ser objeto en todos y cada uno de los demás estados contratantes de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales. Bueno, el segundo principio es que la protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna. Este principio se le conoce como el principio de protección automática. El siguiente es el tercer principio, y es que la protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Este principio es el principio de la independencia de la protección. En pocas palabras, el Tratado Internacional sobre la Protección de los Derechos de Autor sobre Obras Literarias y Artísticas, en este caso una obra se publique en otro estado, esta tendrá la misma protección que estos les otorga a las obras de sus propios ciudadanos. En nuestro antepenúltimo concepto nos encontramos con el Convenio de París, explicado por la compañera María de Jesús.
pues sí, continuamos con el siguiente tema, que es el Convenio de París. Este fue adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países. Se trata de una norma que, aunque en su inicio solo afectaba a 10 países, hoy en día se aplica de forma directa en 177, así como de manera parcial a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. En el artículo 12 del Acuerdo de Marrakech se regula el derecho de la prioridad remitiendo al número 4 del Convenio de París. Algunos de los puntos que se tomaron en cuenta en el convenio son los siguientes. El primero es el derecho de prioridad. Cuando registras una patente, un modelo industrial, etc., es muy difícil que lo puedas hacer en todos los países a la vez de forma coordinada. Una de las figuras más importantes del Convenio de París y que regula esta situación es precisamente la del derecho de prioridad, es decir, el derecho a la espera que genera al registrar tu prioridad o tu propiedad industrial en un país. Según este acuerdo, tendrás 12 meses para solicitar el registro de modelos de utilidad y patentes y 6 meses para dibujos, marcas y modelos industriales. En este plazo, cualquier cosa que pase entre la primera solicitud y la presentación de la siguiente no tendrá efecto sobre las mismas. Algunos de los riesgos de los que este convenio te previene son el primero, la presentación de una solicitud de registro por parte de terceros. Con esto evita que alguien se adueñe de tu trabajo. Y la segunda es la divulgación y la explotación de tus invenciones. En este caso, en lugar de la apropiación de terceros, te previene de la pérdida del derecho de cobrar por el uso de explotación de tus invenciones. El segundo principio es el tratado nacional. Con este se pretende evitar que por ser extranjero tu propiedad intelectual no se defienda de la misma manera que la de alguien nacido o con residencia en el país de registro. Por este motivo, siempre y cuando respetes los plazos del convenio, la fecha de tu solicitud en el extranjero tendrá la misma validez que la de la primera. El tercer principio son las normas comunes. Además de estos dos grandes conceptos, en el convenio y sus posteriores revisiones y en medidas se ha ido creando un marco regulador que pretende facilitar una aplicación homogénea en todos los estados firmantes. Algunas de las reglas comunes más importantes son que las patentes son independientes las unas de las otras. Esto quiere decir que si la tuya ha caducado en un estado, seguirá vigente en el resto, o que los países no están obligados a aceptarla independientemente de que te la hayan concedido en otra parte. El segundo es que el inventor tiene derecho a ser reconocido. El siguiente es que las marcas se regularán según la ley nacional de cada país, pero de cara a registrarlas existe una clasificación colectiva. En el momento de presentar tu solicitud encontrarás los mismos 34 grupos de productos y 11 de servicios estandarizados. Los estados firmantes deben ofrecer protección legal efectiva contra la competencia desleal. Como puedes ver, pese a su antigüedad, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial sigue muy vigente. Gracias a él podrás proteger tus innovaciones fuera de nuestras fronteras. Esto te permite aplicar tus ventajas competitivas también internacionalmente y con gran ventaja para los innovadores y los dueños de algunas marcas que sean nuevas y con algún atributo en especial que se diferencie en el tipo de producto que está ofreciendo. El objetivo del Convenio de París son las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión por competencia desleal a cuyos creadores ofrecen una protección adecuada, fácil de obtener y respetada. En el sentido, una invención es una solución práctica a una idea novedosa que se traduce en una aplicación tecnológica sustentable de emplear una industria, la cual además requiere una protección intelectual que otorga el convenio. La incorporación de México al Convenio de París entró en vigor el 26 de julio de 1976, luego de solicitar su adhesión el 21 de abril de ese mismo año.
El Tratado Nacional no se puede aplicar de manera que se discrimine injustificadamente entre miembros, esos los que desplazcan condiciones similares entre el propio territorio y el de otros miembros. Y ya para finalizar nos encontramos con el tema Tratado de Cooperación de Patentes expuesto por el compañero Moisés Jesús. Hola, ya me pasaron de nuevo el micrófono a mí. Ya estamos a punto de finalizar este trabajo. Pues bueno, ya para finalizar, hoy les hablaré, en esta ocasión yo les voy a hablar sobre el Tratado de Cooperación de Patentes. El Tratado de Cooperación en materia de patentes, o PST, permite buscar protección por patente para una invención en muchos países, al mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud internacional de patente. Pueden presentar dicha solicitud los nacionales o residentes de los estados contratantes del PST. Por lo general, el trámite de presentación se cumple ante la Oficina Nacional de los Patentes del Estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante, o elección de este ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra. El principal objetivo de la PST es simplificar y hacer más eficaz el económico desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de administrarlo. El procedimiento para solicitar en varios países la protección de las invenciones mediante patentes. Pero ese no es su único objetivo. La PST también tiene como parte de sus propósitos facilitar y acelerar el acceso de las industrias y de los demás sectores interesados en la información técnica relacionada con las invenciones y ayudar a los países en desarrollo a acceder a la tecnología. Y bueno, eso sería el último tema que estaríamos abordando. Eso es todo de mi parte. En el caso del nombre comercial, pues es un ámbito fundamental en la empresa, como ya lo mencionó mi compañera Diana. Es por ello que su registro resulta tan indispensable, porque de esta manera el título que obtenga le otorga el derecho a usarlo en forma exclusiva, evitando que alguien más lo utilice sin su autorización y para anunciar los mismos o similares productos o servicios. Y pues de esta manera se tiene como cierta protección al nombre, a la empresa y a los productos que está comercializando, y no se corre el riesgo de que alguien más los pueda utilizar con la misma finalidad o con distinta, pero pues anunciando los mismos productos o servicios. Y pues es importante que de esta manera se registre el nombre comercial. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Si se les olvidó algo de los temas, se los recalcamos con nuestras conclusiones. Como siempre, es un gusto para mí compartir esta información junto con mis compañeros, a todos ustedes que nos escuchan, y aún más siendo un tema tan importante como lo es el derecho mercantil. Hay muchos temas que se trataron el día de hoy que hasta hace poco yo no conocía detalladamente y carecía del conocimiento con respecto a los temas, pero como se los he mencionado en cada capítulo, nunca es tarde para aprender y bueno, obtener nuevo conocimiento para poder compartirlo con los demás. Como acabamos de oír, existen muchos tratados y organizaciones que dan pauta a que sigan existiendo nuevas marcas, empresas, productos, contenido musical, etc. Siempre estas organizaciones, leyes y tratados tratan de brindar las mejores condiciones a los creadores e innovadores, y a que la piratería, que es un problema cotidiano que aqueja, como ya lo había mencionado, a los titulares y creadores de las marcas, pues pueda desaparecer. Las empresas, canciones, películas suelen tener este problema muy comúnmente, y por eso es que el derecho mercantil, el derecho a la propiedad intelectual y el derecho a la propiedad industrial se encargan de regular todo lo antes mencionado. Como siempre, les hago la recomendación de compartir este conocimiento con las personas que ustedes crean que lo necesitan y con todos en general, ya que nunca sabemos cuándo podríamos enfrentarnos a tales circunstancias y siempre es bueno tener bases del derecho, en este caso pues el derecho mercantil.
Bueno, como ya lo vimos, existen muchas organizaciones, tratados, leyes, convenios que se han hecho para que haya una protección a los innovadores y a los titulares de las empresas, de los innovadores de nuevas marcas, nuevos productos. Y si alguien que nos está escuchando tiene alguna idea o algo, pues que sepa que está protegido por la ley y que hay muchas leyes, tratados y convenios que se han hecho internacionalmente para la protección de los innovadores y de las nuevas generaciones que vienen con nuevas ideas. En este trabajo nos habló de otra de las ramas que tiene el derecho. En esta ocasión estuvimos viendo cómo ayudarnos al hacer un trabajo, o si bien vamos a innovar, cómo hacer para que no nos quiten ese trabajo, pues como le han pasado a otras personas que se inspiran y hacen e innovan, pero no se dan de alta y terminan robándoles su trabajo, lo cual a ellos pues no pueden hacer nada ya que nunca lo pusieron a su nombre. Darse de alta es muy importante, pues tenemos que sacar el título de derechos de autor, el de origen y el de derecho de propiedad intelectual, ya que sin estos pueden decir que no son tuyos. Aparte también hablamos sobre los derechos que tienen las personas que están en los cultivos, cómo defenderse. También hablamos sobre las patentes, que fue, no más bien, la protección de las patentes, el cual abordamos temas muy interesantes. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado nuestro video. Pasamos el micrófono a la siguiente persona. Estoy muy contenta y agradecida por trabajar con ustedes, compañeros, y agradezco muchísimo su desempeño y dedicación. Pero principalmente le agradezco a usted que nos escucha y nos ha brindado su valioso tiempo. Espero que la información aportada sea de ayuda y cualquier duda a favor de dejarla en los comentarios. Como abordamos a lo largo del podcast, la propiedad industrial es muy importante y con ello el registro de patentes y marcas. Yo les invito a que registren su marca una vez establecidos, que vayan al INPI o con alguna empresa privada que se dedica al registro de marcas y lleven los papeles y registros necesarios, y en todo caso en el que tengan alguna patente que la registre por seguridad, además de que ya sabemos que nos brinda muchísimos derechos al registro de patentes. Gracias. En primer lugar, este video podcast fue de gran apoyo, ya que me ayudó a saber sobre la protección de las marcas, a cumplir toda cavidad y siempre y cuando respeten las leyes y que esas no pueden ser violadas. La propiedad industrial busca proteger lo que son los derechos de invención y que puede ser comercial, tanto la garantía del patente y marcas, que es índole de la industria y la comercio. Para ello es importante destacar la importancia que tiene cada estado la protección de la propiedad industrial, puesto que reconoce y protege la propiedad intelectual sobre las obras literarias y artísticas, lo que es el convenio de Berna. También que el derecho de los autores, con el fin de que tenga el privilegio de controlar el uso de sus obras literarias, artísticas o científicas, así como recibir una retribución por su utilización. En resumen, la propiedad industrial tiene como consecuencia inmediata, es decir, poder explotar la patente tanto el titular de la misma, intentándolo al plagio de la información sobre los actores, esto siempre y cuando se obtenga un permiso. Ese requisito es indispensable para los efectos tanto de patentes como se ha señalado como son marcas y diseños industriales, y también respecto a la cesión de patentes y lo que son las marcas. Uno de los activos más importantes de la empresa es la propiedad industrial y la intelectual. Constituyen una de las ventajas competitivas y confiere el valor a sus desarrollos protegiéndolos como marcas, patentes o diseño industrial. Esta protección ayuda a la empresa a alcanzar mayor cuota de mercado, mejora el rendimiento y favorece la apertura de nuevos mercados y su internalización. Por lo que respecta el diseño industrial de un producto, a registrarse adquiere el derecho de impedir su producción o limitación por parte de competencia, con lo que
fortalece su posición competitiva. Además, un diseño protegido puede cederse o venderse a terceros mediante la concesión de una licencia con la que se consigue contraprestación económica, lo que facilita el acceso a mercados exteriores inabordables o difícilmente abordables para una pequeña o mediana empresa. Patentar una invención genera una imagen positiva e innovadora y además ofrece una sólida posición en el mercado con la que consigues ventaja competitiva, mejora la capacidad de obtener una financiación y aumenta notablemente la capacidad de tomar medidas legales con éxito contra quienes copien o imiten su invención protegida. Una economía que demanda cada vez con más fuerza nuevos productos y servicios. Aquellas empresas que sean capaces de impulsar su cultura de innovación, la creatividad y la imagen protegidas saldrán reforzadas. Y eso es todo de nuestra parte, y recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like que no te cuesta nada, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto sobre temas de derecho. Hasta luego.